vuelvo a grabar esta segunda parte y la voy a subir, bueno, en todo caso en dos partes, voy a ver cómo hago, pero de subir las dos partes de esta clase a YouTube. Bueno, les comentaba entonces un poco de la diferencia entre tipos de fuentes, entre la cita y el parafraseo. Eso tiene que tener mucho cuidado, sobre todo cuando uno parafrasea, uno tiende, me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos investigadores, pero cuando uno parafrasea tiende a no referenciar, es decir, de quién es la idea y de dónde uno lo ha sacado. Entonces, vean de estar como ojo al charque a esto, ¿no? Sobre todo cuando uno parafrasea. Es más fácil cuando uno cita, pero uno tiende, como les digo, a omitir estos detalles cuando parafrasea. Eso por un lado. Si no hay más dudas, voy a pasar a la última parte de esta clase. Ahí estoy compartiendo, que es justamente la lista de referencias y normas APA. La lista de referencias que también se conoce como bibliografía, ¿no? Importante. ¿Qué es la lista de referencias? Esta la voy a ir leyendo yo y voy a ir explicando uno por uno. Pongo esta carita de un hombrecito enojado porque sí, es un bodrio, es pesado hacerlo, pero con el tiempo uno se acostumbra. Con el tiempo uno se acostumbra mucho a hacer esto. Lo primero, la definición. La lista de referencias o bibliografía es una lista donde se ponen todos los datos de los textos referenciados. Y, por ejemplo, si volvemos a mi librito de Paulo Freire, ahí ya también tendría que ser el título del libro, bueno, también el año, también qué editorial, también dónde se ha editado, ya todos esos detalles. ¿Ya? Entonces, es esta lista que, como les digo, se pone ahí todos los datos referenciados, ya completos, no solamente el apellido, el autor, el año y la página, sino ya todos los datos en general. Y es una lista que, por si acaso, siempre empieza en general con el nombre del autor, el apellido, perdón, del autor o el nombre de la productora de la película, por ejemplo, ¿no? O el nombre del grupo de música, de la banda, digamos, del disco que están referenciando, o puede ser también, o sea, pero en general lo que se toma como autor, ¿ya? Entonces siempre empieza con esta lista con los autores y por eso siempre tiene que ir en orden alfabético. Esto creo que es un detalle que siempre se me escapa y siempre termino viendo bibliografías o listas de referencias que tienen miles o sea, todos los datos están desordenados, ¿no? Y esto es una cuestión de formato, pero esto tenganlo en cuenta. Siempre debe ir en orden alfabético. Sirve justamente para dar crédito a los autores referenciados, pero también como fuente terciaria a próximos investigadores. Como yo les comentaba, ¿no? Por ejemplo, para hacer yo mi tesis de maestría, yo he hecho una tesis sobre un autor ecuatoriano de la década del 30, que no es muy fácil encontrar justamente en internet, no es muy fácil, si uno googlea no encuentra mucho, digamos. Por eso justamente a mí me sirvió encontrar un artículo, ver la bibliografía de ese artículo y ya saber al menos qué buscar, ¿no? Entonces es importante revisar también las bibliografías, sobre todo si están investigando, si están haciendo trabajos de los ensayos o de los textos académicos que ustedes vean. ¿Y dónde va? Siempre separado, en hojas separadas al final de la investigación. Entonces, el tema de la bibliografía. Yo creo que ustedes han visto varios ejemplos de lista de referencias o bibliografía. Hay una mínima diferencia entre una y la otra, pero la bibliografía también cuenta, la lista de referencias es aquello que exclusivamente hemos citado o parafraseado, mientras que la bibliografía también cuentan los libros que uno ha consultado, pero que no está citando ni referenciando en ninguna ocasión. Bueno, es mínima, ¿no? Potato, potato, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿ya?
que tenga en cuenta el tema de las referencias. Y ahora, por ejemplo, la lista de referencias, perdón, o la bibliografía. ¿Cómo se cita? Esto ya al final en la bibliografía, por favor. No es cuando se cita, sino al final en la bibliografía. Por ejemplo, los libros, ¿no? Y esto lo vamos a ver rápido, que es el apellido del autor, la inicial del nombre del autor, año de edición. De nuevo, el año de edición, no cuando se escribió, sino del año de edición del libro que tengo en mano, ¿no? Y la ciudad donde se editó y la editorial. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, Freire, P. 2008, Pedagogía del Oprimido, que es el libro completo, Buenos Aires, siglo XXI. Ahora esto es bien importante, ¿dónde consigo esos datos? Siempre están, generalmente es la página 3 o la página 5, siempre está del lado izquierdo, y antes, siempre antes del índice. Aquí es donde van a encontrar justamente los datos. Por ejemplo, aquí encontrar los datos de siglo XXI y de Buenos Aires. Aquí he encontrado el año de edición. Ahora el tema es que aquí nos dice 2002, 2005, 2008. Justamente siempre vean la última. Siempre vean la última. Es decir, porque esa es la que ustedes tienen en mente. En muchos casos, ¿hay el micrófono prendido? Gabriela Choque, por favor. No. En muchos casos, el micrófono prendido por ahí, pero bueno. En muchos casos, sobre todo en las ediciones más nuevas, van a ver acá un cuadrado, donde aquí se observa el, ¿qué se llama? Todos los datos. Eso tengan cuidado. Para medios y diarios impresos, también igual, apellido del autor, inicial del nombre del autor, fecha completa, porque los diarios justamente tienen su fecha, no es un año, sino es un día en general. Título del artículo, nombre del artículo y números de página. Esto es para los impresos, ¿no? Aquí hay un ejemplo de nuevo, ¿no? Aguilar, M, 3 de febrero 2020, seguridad alimentaria, 20%, el título del artículo es este, ¿no? Seguridad alimentaria, 20%, etcétera, página 7 y números de página. Ya, esto es para los que son impresos. Casi igual es para los que son digitales, solo que uno pone al final en vez del número de páginas, es lo mismo, solo que al final en vez del número de páginas, uno pone recuperado tal fecha. Esto les voy a explicar por qué es importante poner cuándo se ha recuperado o consultado esta fuente de y el link, ¿no? Y lo mismo de nuevo para revistas impresas. Apellido del autor, inicial del autor, fecha de publicación, título del artículo, nombre de la revista, volumen, si tuviera, entre paréntesis, número de la revista y número de páginas. Es decir, el número de páginas en que está compuesto donde está ese artículo en particular que ustedes han consultado. Y aquí ya tienen el ejemplo, ¿no? Aquí ya tienen el ejemplo. Vamos a ver, van a ver que igual en revistas es lo mismo. En vez de páginas, recuperado tal fecha para los digitales, ¿no? Sobre todo para las que son digitales. Recuperado tal fecha de y tal link. Importante es que digan tal fecha porque los links de por sí son inestables. Es decir, los links se caen, los cambian, es muy fácil cambiar el contenido en una página web. Entonces, por eso es importante que pongan la fecha. Porque, digamos, si de acá a 3 años alguien quiere revisar este link, pero digamos así que se cayó el link, ya no se me puede reprochar. Sabemos que hasta el 3 de mayo funcionaba este link. O que hasta el 3 de mayo no habían cambiado la información. Entonces, siempre es importante poner la fecha. Vean que en el tema de revistas, siempre, o en periódicos, siempre los datos van a encontrarla en la primera página. Ya no, si hay datos que faltan, pueden encontrarlos en la segunda, tercera página, que ahí también se colocan algunos datos en periódicos y revistas. Bien,
Páginas web, lo mismo, ¿no? Apellido del autor, inicial del autor, fecha de posteo. No es importante cuándo se escribió, sino cuándo se posteó. Y eso para cualquier página web, para redes sociales, para páginas web, para YouTube, etcétera. Siempre es importante la fecha de posteo, no cuándo se hizo ni cuándo se escribió el texto. Título del artículo, título de la página web y recuperado de dónde. Lo mismo. Video de YouTube. Apellido del productor, inicial del productor. En este caso, por ejemplo, yo he utilizado un youtuber español que es muy bueno, que hace análisis de música, que es Jaime Altozano, pero en el caso, por ejemplo, que fuera Enchufe TV, ¿no? Se lo pone directamente ya no como apellido ni nombre, sino como Enchufe TV, por ejemplo, ¿no? Fecha del posteo, de nuevo, ay, mi error de tipo. El título en cursiva del video, poner entre corchetes video, decir de dónde lo sacamos y de dónde lo recuperamos, el link. Bien, eso es bien, bien importante que lo tengan en cuenta. Y también muchas veces, bueno, el video de YouTube es original de quien lo ha posteado, pero hay muchas otras veces que publican, por ejemplo, qué sé yo, el documental en Bolivia siglo XX, ahí está, por ejemplo. Los documentales de Carlos Mesa, que se publicaron por primera vez en PAT. Entonces, ahí justamente hay que utilizar otros datos, ¿no? Ya no se utiliza exactamente sino como si fuera un video. Ahora, y esto sigue, ¿no? Esto sigue, sigue, sigue. Hay muchas maneras de citar. También yo creo que muchos me van a preguntar cómo se cita Wikipedia, que en muchos casos muchos docentes les van a recomendar no usen Wikipedia. ¿Por qué? Porque también es inestable, porque hay mucha gente que edita Wikipedia y edita como sea. O pone datos que son erróneos, que son muy subjetivos. Por ejemplo, solo ver la entrada, por ejemplo, a Wikipedia de los acontecimientos en Bolivia en octubre y noviembre, uno se da cuenta que hay mucha gente de muchos bandos políticos posteando a la vez, ¿no? Y editando ese artículo, por ejemplo. Entonces sale una mezcla así que una parte del artículo habla maravillas de las pititas, otra parte habla así de la autoproclamada, por ejemplo. Entonces es muy confuso y la información no es buena, ¿no? Entonces está bueno para tener un paneo general, digamos, ¿no? Pero evitar a lo máximo YouTube y Rincón del Vago y demás, porque es Rincón del Vago, ¿no? Eso. Yo he posteado en el Schoology las normas APA, sobre todo para referenciar en la bibliografía ya actualizadas del 2020. Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, cómo citar de Wikipedia, cómo citar de redes sociales. Y justamente no lo pongo en este video y en esta clase para que ustedes vean el, el archivo. Es un PDF de 20 páginas que ustedes pueden ir siguiendo dependiendo de todo lo que tienen que citar. ¿Ya? Solo he puesto un par de ejemplos, el resto está ahí en ese PDF que ustedes, según lo que necesiten citar, eh, lo van aplicando, ¿no? Porque no es necesario que vean todo de uno, se van a confundir, sino vayan viendo según el tipo de material que ustedes tienen. Ya, como pueden ver, el APA ya está aceptando las redes sociales, está aceptando lo de YouTube, etcétera. Entonces, ahí nos dice bien cómo citar. Entonces, según lo que ustedes necesiten, revisen. No lo revisen todo de una, se van a marear, pero revisen según lo que estén necesitando. Y una cuestión más, que siempre me olvido, que está acá. En este caso, por ejemplo, yo he citado un libro que tiene numeración, pero para justamente las fuentes digitales como páginas web, como redes sociales que no tienen numeración de página claramente o diarios digitales, solo se pondría el autor, el apellido del autor y el año. ¿Bien? Eso. Ya. No sé si tienen alguna duda de todo esto. ¿Alguna pregunta?
En todo caso, ustedes tienen todo el material, tienen el PowerPoint y van a tener en todo caso la grabación de esta clase para poder revisarla varias veces. Bien, entonces de nuevo es importante, sobre todo para que no les quiten puntos por plagio, en posgrados y demás son muy exigentes con este tema. Y yo también, justamente a partir ya, ahora que ya lo tienen claro, a partir de ahora voy a ser muy exigente con este tema también. Justamente que referencien a todos los autores que ustedes están utilizando y que haya una pequeña bibliografía, ¿no? Entonces, aquí ya la cartelera de anuncios. Lo primero que les voy a decir es que el segundo parcial va a ser para ustedes, en todo caso, el lunes 11 de mayo. ¿Ya? El lunes 11 de mayo va a ser el parcial de ustedes. Y justamente una herramienta muy importante para el parcial, ya más o menos ya van a tener una idea de en qué se va a ir el parcial, y más bien que lo sepan ya desde ahora, pero justamente necesito que me entreguen para este miércoles, hasta las 15 horas, máximo, porque yo tengo que revisar, tiene que hacer este ejercicio, que es realizar un esquema de ensayo en el documento Word que está subido creo que no lo he subido todavía, pero lo voy a subir en este instante, que está subido en Schoology. ¿Qué es un esquema? Es como un borrador breve, punteo, de un trabajo más grande que se hace después, ¿no? Entonces, va a ser un esquema, es decir, un borrador con punteos y demás, de un futuro ensayo o sorpresa que va a ser el parcial, ¿no? Y ese esquema tienen que hacerlo, pero justamente, como saben, es un ensayo y un ensayo debe que tener una tesis, y la tesis de ese futuro ensayo debe estar inspirada en los temas o en la tesis del ensayo que les tocó analizar en el trabajo en grupo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si les tocó, no necesariamente tiene que ser igual, ¿no? Sino que tiene que estar inspirada. Si les tocó el ensayo de el amor como destructor del ser humano, por ejemplo, pueden hablar ahí, su tesis podría ser el amor de madre, ¿no? O su tema, perdón, podría ser el amor de madre. Sí, y hacer una tesis a partir de eso, ¿no? Ahí es una opción, por ejemplo. No es exactamente igual al texto, pero está inspirado en, si ustedes hicieron el de South Park, por ejemplo, pueden hacer un análisis sobre Rick y Morty, ¿por qué no? O Los Simpsons. Si ustedes les tocó el de Fanon y Reinaga, tal vez hacer el tema de la concepción del indígena actualmente, o después, o durante octubre y noviembre, ¿por qué no? ¿No? Les estoy dando ejemplos de temas posibles inspirados en los temas de los ensayos que ustedes tuvieron que analizar. Si a ustedes les tocó el de películas de suspenso, pueden analizar otras películas de suspenso o otro tipo de películas, ¿por qué no? Si ustedes les estoy... E ir viendo, ¿no? La idea es de que esté inspirado, que esté influenciado nomás por el texto que ustedes tuvieron que analizar. Porque lo interesante es de que ustedes tuvieron 2 semanas con esto, con el análisis de estos textos. Al menos yo sospecho, en gran parte de ustedes ya dominan el texto, dominan los temas y han ido a investigar sobre esos temas en internet o en otros lados. Por eso creo que por eso era también la pregunta de verlo desde otras perspectivas, para que ustedes puedan inspirarse más fácilmente para este esquema de ensayo. Y si se dan cuenta, ya gran parte de ese trabajo ya está hecho de por sí, solo tienen que organizarlo. Deben tener 2 fuentes para apoyar su esquema, un artículo, y obviamente van a ser fuentes digitales, bueno, al menos en su mayoría, yo creo. Si hay escritas también no hay ningún problema. Y subir ese trabajo al foro habilitado en Schoology. Ya, por favor, hasta el miércoles a las 6.
ahorita yo les voy a dar, eso. Ese esquema va a estar en un formato específico, un formato que yo he creado, que es este. Que es este de acá, que lo he hecho así en cuadritos, para que sea más fácil ustedes igual de organizarse. Entonces ahí ustedes pongan un ejemplo de exordium, después si quieren lo cambian, ¿no? Si no les convence al final, no va a haber ningún problema. ¿Cuál va a ser el tema general del futuro ensayo que ustedes van a escribir? Sus temas secundarios, la tesis bien planteadita, cuál va a ser una enumeración rápida de argumentos y punteo de las ideas para el primer, segundo y tercer argumento. Sí les voy a pedir que hagan un punteo, digamos, en 3 argumentos. Después ya ustedes ven si se sienten más cómodos haciendo en 4 o en 2, nunca en 1, eso sí. Pero de momento yo, eso sí, les impongo por esta vez que lo hagan en 3 argumentos, ¿ya? Igual la conclusión ustedes van anotando acá. Sí se ve, ¿no? Mi compartida de pantalla. Sí, sí se ve, licenciada. Ya. O sea, sí se ve el Word, ¿no? No se ven diapositivas. Ya. Entonces, esto tengo que hacer. Entonces, ¿dónde está? ¿Ahora sí? ¿Se ve mi Word? Sí, ahora sí. Ya, perdón. Entonces, este es justamente el formato para el esquema que quiero que ustedes hagan. Entonces, realmente, como les he dicho, ¿no? O sea, ya dominan el tema, o al menos el ensayo del que se tienen que inspirar para hacer otro, ya dominan los temas, ya han hecho investigación, entonces mucha parte ya está hecha. Y el esquema me lo van a entregar en este formato, que ahorita lo voy a subir al Schoology. Entonces, ahora sí, un posible título para el ensayo, que ustedes lo pongan, y aquí está hecho todo en cuadritos, digamos, ¿no? Aquí pongan un posible exordium, aquí pongan los temas generales, secundarios y tesis de su próximo, del ensayo que van a escribir prontamente, y una rápida enumeración. Y aquí, justamente como les digo, punteos de las ideas para el primer, segundo y tercer argumento. Y igual así, aquí poner una breve recapitulación, a qué conclusión llegarían. Puede ocurrir que cuando escriban el ensayo de por sí lleguen a otra conclusión, puede ocurrir, pero es más o menos para que tengan un borrador ahora y el parcial no les sea muy complejo, digamos, ¿no? Y aquí poner las fuentes que consultaron o que van a consultar para el ensayo que escribirán. ¿Ya? Este formato, fíjense, se llama formato esquema de ensayo. Va a estar en el Schoology, creo que se me olvidó subirlo anoche. Va a estar en el Schoology y, denme un segundo, y también va a estar este otro que se llama ejemplo, esquema de ensayo, que es este de acá, donde yo hice el mismo ejercicio, digamos, con un ensayo que ya escribí, que es un ensayo mucho más largo en realidad, que es mi tesis, que lo reduje un poquito, como para que entre como en un ensayo, bueno, lo reduje bastante para que entre como un ensayo, pues pero como este me lo sé realmente de memoria, lo puse este. Entonces, este es un ejemplo, por si acaso, ¿no? Un ejemplo de cómo debería estar hecho este esquemita. Que si se dan cuenta es puro punteo, ¿no? Temas generales, temas secundarios. Y aquí realmente no importa si entienden o no el tema del que se habla, porque es un tema muy específico y tiene sus 90 años en todo esto. Entonces, y es antiguo, es demás, ¿no? Entonces, más que pedirles así que lo entienden, que entiendan el contenido que tengo acá, sino es más cómo he hecho este esquema, digamos, ¿no? Realmente yo podría ir y hablarles igual de toda mi tesis teniendo esto así a mano, ¿no? Este hizo un copy-paste, en realidad, reduciéndolo un poco de mi tesis. Un ejemplo de conclusión, un ejemplo de apertura de tema y un ejemplo de textos consultados. Claramente, yo puse 3
Yo les estoy pidiendo 2, yo puse 3, pero obviamente claramente reduje muchísimo, ¿no? Porque tengo miles en esa tesis. Pero este de acá es un ejemplo para que ustedes tengan una idea de cómo hacer, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta. Con esto cerraríamos la clase. Yo tengo una, profe. ¿Dónde? Tiene que ser sobre, bueno, si a mí me tocó South Park. Tengo que hacer el esquema de ensayo de South Park, así, y poner como que en temas secundarios, otro tema que podía estar inspirado. El tema principal y los secundarios tienen que estar inspirados en el ensayo que te tocó. Si a ti realmente no te gusta South Park y no quieres, no sé qué, puedes tratar con otra serie. O puedes ver esto, no ve que la tesis de la tesis de este ensayo es, o sea, o el tema principal es cómo South Park hace una crítica al pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, tal vez ver cómo se hace una crítica al pensamiento crítico a partir de, y ahí me voy a inventar, digamos, ¿no? Redes sociales, por ejemplo. Otra serie. Sí, o sea, claro. Dime. Y profe, tiene que ser individual, ¿no? Individual. Esta vez ya individual todo. Esta vez ya individual y entréguenmelo bien y bien hechito porque esto les va a hacer su parcial mucho más fácil y les va a servir, digamos, ¿no? Y yo les voy a, esto sí, de hecho, antes del día del parcial, es decir, hasta el domingo, o en realidad hasta el lunes muy tempranito, si es que me atraso un poco, pero no creo, hasta el domingo yo les voy a mandar su ensayo corregido, no, perdón, su esquema con comentarios y observaciones. Va a tener una notita así chiquita, pero yo se los voy a entregar bien, bien corregido, entonces, y con comentarios, ténganlo en cuenta. ¿Tienen alguna otra consulta? Tanto de el fecha parcial o de este trabajito que tienen que hacer. Yo tengo una pregunta, pero es fuera de esto. Sí. Es sobre las fuentes. Ya. Las fuentes primarias y secundarias y las terciarias tienen que tener un orden en nuestro ensayo o pueden estar durante todo el ensayo. Durante todo el ensayo. Sí, pueden estar sí. Pueden estar durante todo el ensayo. En general, las terciarias en un ensayo, por ejemplo, aparecen en la bibliografía en general o cuando se cita un diccionario. No aparecen tanto de por sí las terciarias, pero las primarias y las secundarias sí aparecen a lo largo del ensayo. Ya. Muchas gracias. No, de nada. Y esto yo les comentaba en algún rato también cuando yo hice mi tesis, por ejemplo, esta tesis de maestría, sí me pidieron, por ejemplo, que haga en la bibliografía, una diferenciación de fuentes primarias y fuentes secundarias, cosa que no se pide mucho en general, pero puede ocurrir que lo pida. Pero esa separación solo lo van a hacer en la bibliografía y solo si se los pide. Después no se hagan el lío de eso, ¿ya? ¿Tienen alguna otra consulta sobre todo esto? Entonces no se olviden que tienen que hacerlo acá, en este esquemita que lo he hecho. Ay, Dios, tengo que ir cambiando, ¿no? Con esto del Zoom. No se olviden entonces que tienen que hacerlo en este esquema que les puse acá, en este mismo, para que les sea más fácil también tener en cuenta todos los elementos, todos los componentes, etcétera, y que puedan ordenarse mejor, y que también tienen el otro documento que es el ejemplo que yo hice con los componentes de mi tesis, digamos, ¿no? Pero es como para que tengan un ejemplo de cómo más o menos se hace esto. ¿Una consulta más? Si no tiene ninguna consulta, bueno, aquí paramos. Esta ha sido una clase que resultó ser un poco larga, pero les voy comentando,
no, perdón, el miércoles no vamos a tener clases. Y yo quiero justamente que como no vamos a tener clases, ustedes aprovechen y me manden a tiempo, por favor, sus trabajos. ¿Ya? Yo les pido esto como máximo de los máximos hasta las 15 horas. Sí, pero si quieren mandarlo antes, háganlo antes. A mí me es mucho mejor porque puedo ir adelantando el trabajo de corrección. Entonces, eso me... muy importante. Entonces, la próxima semana no hay clases, perdón, el miércoles no hay clases, pero es justamente para que ustedes me puedan entregar, a tiempo esto y tengan el tiempo de hacerlo bien, bien hechito y bien pensado, ¿ya? Para que así su parcial les sea, pues así, les sea fácil, ¿no? Y lo hagan bien, porque a mí lo que me importa es que lo hagan bien y que después estas cosas como hacer ensayos no les sea algo complejo, no les sea algo complicado para ustedes. Bien, entonces eso sería todo. Ya saben, cualquier consulta al WhatsApp privado o al foro de dudas y consultas del Schoology. Todos estos documentos están en la carpeta de unidad 2 y esto se llama y una nueva carpeta que es citas y normas APA o algo así. Citas, fuentes y normas APA. ¿Ya? Ahí van a encontrar la grabación de esta clase, el PowerPoint, el foro donde postearán su trabajo hasta el día miércoles y la grabación de estas clases y el formato del esquema, como les digo, el formato del esquema y el ejemplo de cómo se hace ese esquema. Eso sería todo. Más bien, como les digo, esta clase nos salió larga, pero la próxima no tenemos clases. Solo dedíquense a entregarme esto. Muchas gracias por la atención y bueno, estamos en contacto, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias y con esto terminamos la clase. Gracias, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, gracias. Cualquier cosa me consultan. Y les aviso cuando esté la clase grabada. Saludos. Chao, chao.